Restitución de tierras, tus derechos. Restitución de tierras para mí es lo más grande que ha llegado hasta aquí, porque yo sé que nos van a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. La verdad que uno se siente orgulloso de que lo inviten, de estar allá, de que ellos hagan presencia acá. Es como una gran familia, ¿no?, que se une y nos quiere ayudar. Tengo fe en la restitución de tierras porque a partir de ahí vamos a poder acceder a créditos, vamos a poder colocar un proyecto productivo. Nos explicaba alguien, decía, es como si alguno de ustedes se va a una oficina, a una entidad y dice, mi nombre es Juanito Pérez, entonces allá le dicen, muéstreme su cédula, y si no la tiene, pues no se llama Juanito Pérez. Y eso pasa también con el predio prácticamente el reconocimiento del título es como la cédula del lotecito y del dueño del predio. En medio de los caminos que rompen la fortaleza natural del macizo colombiano encontramos al municipio de Tablón de Gómez, en el departamento de Nariño. Al sur del país, donde la cordillera de los Andes se divide en 3 brazos enormes de montañas, nevados y volcanes, también se adelanta el programa de restitución de tierras. En el municipio que hoy visitamos, Tablón de Gómez, que debe su nombre al apellido del fundador de este lugar, encontramos un agradable clima y suelos variables que han permitido la actividad agropecuaria, fertilidad y siembra de productos variados que marcaron cada época, unas de solo pan coger y sobrevivencia, y otras de bonanza, pero en medio de la violencia y el terror. En sus veredas aledañas se está avanzando en el proceso para la restitución de tierras abandonadas durante el conflicto. Interesados en el proceso de la restitución de tierras, se llevará a cabo una reunión muy importante este domingo a partir de las 2 de la tarde en las instalaciones de la institución educativa rural La Victoria. Las personas interesadas a asistir puntuales a esta importante reunión. Las 2:44 suena a través de la radioestación comunitaria Caña Brava Estéreo, El Campesino Embejucado. Me tienen arrecho con tanta y puerca preguntadera, que qué color tiene mi bandera, que si yo soy godo, soy liberal. Destacamos como cultivos propios de la región el maíz, anís, frijol y desde 1980 el café, que tanto prestigio ha ganado por su calidad, y entre muchos otros de menos escala. Sin embargo, la violencia siempre estuvo presente por las luchas partidistas desde la primera mitad del siglo XX. Liberales y conservadores se hicieron la guerra como resultado de los ecos de violencia que venían de otros rincones de la patria. Encontramos unas características de marginalización y de relego del Estado. Entonces, el relego geográfico implica que no hay unas condiciones mínimas de vida. En 1958 no se contaba con puestos de salud, ni con iglesias, ni con un centro educativo. Entonces, toda esta coyuntura de la pobreza, del abandono estatal, hace que la sumatoria para el conflicto armado sea perfecta. Entonces, es un nicho perfecto donde encontramos que es gente pobre, que no hay una presencia institucional y que llega a los cultivos ilícitos. En otras épocas, cuentan los abuelos, se podía vivir en paz y hacer producir una tierra nueva que no necesitaba de abonos ni fumigaciones. El único problema, como en muchas zonas del país, eran las pocas vías de comunicación que impedían la salida y comercio de los productos agropecuarios de origen. Igualmente, la entrada de los elementos más básicos que se debían traer desde Pasto, con enormes dificultades en la travesía. Estas condiciones no dejaban muchas alternativas a los ocupantes de la región, hasta cuando en los años 80 llegaron los primeros grupos guerrilleros y con ellos
las reglas del juego cambiaron. El conflicto armado en La Victoria inicia en el año de 1980. ¿Sí? Entra el ELN, que es el Ejército de Liberación Nacional. Posteriormente, en el año de 1998, entran las FARC. Es en el año 2000 cuando las FARC atacan el puesto de policía del Tablón de Gómez y comienza a gobernar la guerrilla. Es ahí cuando ellos comienzan a extorsionar, comienzan a haber masacres de tipo selectivo, comienzan a colocar horarios. Es en el año 2003 cuando ya entra el Ejército Nacional a tratar de recuperar la zona y el territorio. Entonces es en ese tiempo que mandan al Ejército Nacional denominado Macheteros del Cauca, desde el 14 al 26 de abril del año 2003. Comenzaron los enfrentamientos un domingo, Día de Ramos, aproximadamente en la noche, tipo 7 de la noche. La gente, ¿cómo se da cuenta que va a haber conflicto? Porque la guerrilla comienza a trasladar en camionetas cilindros de gas y comienzan a alambrar la carretera, a colocar esos cilindros como bombas. Y ya la guerrilla también comienza a decirles, mire, va a haber enfrentamiento, usted verá si se queda o si se va. Comienza la guerrilla a tomarlos, primero las casas de ellos como trincheras, y segundo también los toman como escudos humanos. En el 2003 llegan los grupos paramilitares también, y después de los combates que ocurren entre la guerrilla y el ejército y la policía, llega también un bloque paramilitar. ¿Cuál era la función de este bloque paramilitar? Hacer el barrido de cualquier fuerza insurgente que hubiese entre la comunidad. Ocurren varios sucesos de intimidación, de robos, de extorsiones y del abuso sexual que se presenta de una menor de edad y donde se revictimiza nuevamente a la población. A raíz de los enfrentamientos, primero por tierra, luego ya por aire, y eso a uno lo atemoriza más porque ya llegaba el avión fantasma, como que se llama, y uno sabía que llegaban era a disparar, y ellos disparaban a lo que se moviera. Lamentamos el fallecimiento de un joven campesino que ya estaba desplazado hasta la población de La Cueva, y desde allá se regresa a llevar una cobija. Y cuando él entra a su casa y sale con la cobija en los brazos y sale corriendo para irse donde estaba la mamá, fue alcanzado por una bala. El muchacho perdió la vida y pues ese es un hecho lamentable que nos dolió mucho a la comunidad. La siembra de la hermosa flor de la amapola trajo la lucha por el territorio y una falsa bonanza económica que desembocó en una guerra entre diversos grupos armados. Sí fuimos perjudicados en base de eso, de las fumigaciones arriba en la parte alta, porque aquí se daba mucho el aguacate criollo, como se dice, el que había antes. Ahorita ya no se mira un solo árbol, todos los árboles ya tocó de traerlos del valle, porque lo que son nativos los destruyó todos la fumigación. Como era, no había tanta enfermedad como ahora, ¿no? Ya empezaron a salir brotes en la piel, todo tipo de enfermedad, el cáncer, las vías respiratorias, gripes, todo tipo de enfermedad hay ahorita, lo que no había antes. El glifosato es supremamente agresivo y entonces son personas que nosotros cuando llegamos comunidad a evaluar cuáles son las condiciones de vida, cómo eran esas condiciones de vida del antes y el después, pues es muy dramático y es muy preocupante en el sentido que, por ejemplo, su seguridad alimentaria es bastante deficiente porque son tierras que perdieron toda su capacidad productiva, que ya no son fértiles, donde hubo problemas de salud pública, en especial con niños, personas de la tercera edad. La falta de presencia de la fuerza pública dejó a la población expuesta a los incontables desmanes y delitos cometidos contra la población. Me desempeño como promotora de salud, entonces en ese tiempo me utilizaban que tenía que colocarles inyecciones, que sueros, que curaciones, y a todas las demás personas, por lo menos mi esposo trabaja en una emisora comunitaria, ¿no? Entonces allá tenía que pasarle que publicidad, les pasara la música de ellos, lo que a ellos les gustaba,
Y pues la verdad que, como le digo, no le da miedo, entonces tiene que hacer lo que ellos digan. Municipio del Tablón de Gómez, departamento. La emisora comunitaria está avalada por el Ministerio de Comunicaciones desde el año 1966. Resulta que cuando hubo los enfrentamientos, la caseta donde está el transmisor principal, la tomaron como trinchera la guerrilla. Luego llegó un momento en que el ejército también ya tomaron posiciones y la tomó como trinchera. Hecho tal que dio como resultado que los equipos de transmisión fueran averiados, la torre también fuera averiada. La sacaron del aire más o menos unos 3 meses. La continua violación de los derechos humanos, retención de personas, retenes permanentes, guerra y muerte llevaron a sus pobladores a tomar el camino del destierro, dejando atrás sus tierras y cosas más elementales. Uno como campesino y uno que ha sido inocente todo el tiempo de las cosas, porque uno a veces que pasaba un momentico el conflicto, los tiros, todo eso, nosotros nos veníamos a mirar nuestros animales. Veníamos, por ejemplo, uno por acá, todo nariñense tenemos los cuyes, tenemos nuestras gallinas, tenemos animales, y nosotros abusábamos de pronto de decir, no, pues arriesgando la vida nos veníamos a darles de comer. Después de un mes ya retornamos. Entonces nosotros mismos tomamos la decisión de venirnos y no hubo acompañamiento del Estado, de nada, fuimos solos. Las familias en el Tablón de Gómez, la característica es que efectivamente regresaron, pero ellos regresaron sin el acompañamiento del Estado. O sea, no hubo un plan retorno que permitiera a estas personas volver cumpliendo con los principios de voluntariedad, de seguridad, de dignidad. Síganos en Twitter en @urestitución o en @ricardosabogalu, en Facebook o en www.restituciondetierras.gov.co. En palabras sencillas. Quinto paso. ¿Qué otra diligencia se debe realizar en la primera visita a la unidad de restitución? Es importante tener en cuenta que el solicitante debe revisar y firmar el formato en donde queda registrada toda la información de su caso. Recordemos, en palabras sencillas. Quinto paso. ¿Qué otra diligencia se debe realizar en la primera visita a la unidad de restitución? Es importante tener en cuenta que el solicitante debe revisar y firmar el formato en donde queda registrada toda la información de su caso. En el inicio de la microfocalización y la cartografía social se definen los elementos exactos de lo ocurrido, las víctimas y los victimarios, así como el conocimiento de los predios y su plena identificación topográfica. Aquí surgen los sueños y planes mentales de los seres humanos que han pasado por las peores situaciones de horror y que hoy ven una luz de esperanza. Hola, buenas. Buenas tardes. ¿Qué más? Los funcionarios de la restitución de tierras nos ubicaron por vía telefónica, los líderes de acá. Hicimos una reunión, ya nos explicaron qué era que se iba a hacer, cómo era. Nos preguntaron del mismo conflicto que se había vivido y dijeron que iban a empezar una socialización con la gente para mirar los predios, cómo estaban. Con la llegada de la unidad de restitución de tierras, a través de la emisora se han hecho convocatorias para que ellos le expliquen a la comunidad de qué se trata lo de la restitución de tierras. Entonces, muy amablemente los funcionarios de la unidad de restitución de tierras se desplazaron hasta acá a la comunidad como en 2 o en 3 oportunidades a explicarnos básicamente de qué se trataba lo de la restitución, las bondades y los beneficios a los cuales podríamos acceder en el caso de que se pudiera hacer este proceso acá en la comunidad. Los funcionarios de la unidad de restitución han venido adelantando con método y entrega
todas las reuniones, capacitaciones y socialización del programa, y cada vez más se va ganando la confianza y la efectividad de los pasos a seguir. Veo mucho futuro porque estos funcionarios y la misma unidad de tierras sé que son unas entidades serias, que el Estado las puso a disposición de nosotros los campesinos y me alegra que ellos nos escogieron a esta comunidad para hacer este proceso. Esta vez esperan que con el pleno acompañamiento del Estado y de sus especialistas y técnicos, todos sus sueños de renovación sean posibles. Es demasiado importante porque uno ya puede estar seguro de lo que tenía, o de pronto en ese tiempo no tenía legalizado, ahorita ya nos legalizan las escrituras, ya ellos nos van a ayudar, ¿no?, con lo de los proyectos productivos. Pues es importante porque uno ya se siente seguro, además le garantizan que uno puede volver sin temor alguno, seguir cultivando, seguir viviendo nuestra vida. Cuando llegamos nosotros pensamos que la mayor cantidad de pobladores eran poseedores de tierras, es decir, predios privados que están siendo explotados con ánimo de señorío y dueño por los pobladores. Y cuando empezamos a hacer la investigación, resulta que no hay ninguna propiedad privada. En el tablón tenemos una característica y es que son baldíos de la nación, pero estos campesinos, como son campesinos agricultores, necesitan trabajar la tierra. Entonces, lógicamente, a lo largo de los años lo que han hecho es entrar a ocupar un predio que no es de nadie, es del Estado, y han hecho ahí sus casas de sus viviendas campesinas y han empezado a trabajar la tierra. Entonces la unidad se encuentra con que las situaciones jurídicas, las relaciones jurídicas de los desplazados son en su mayoría relaciones de ocupación. ¿Eso qué significa? Que el área jurídica, en sus demandas, la pretensión principal va a ser la formalización, y esa formalización es solicitando al juez que ordene al INCODER la adjudicación de estos baldíos nacionales. El departamento de Nariño tiene un tamaño promedio en relación con otros del país, solo que su geografía es difícil de transitar por su ubicación en plena zona montañosa, pero su riqueza de suelos es incomparable. Las lomas de climas variados y agradables que por su ambiente nos atraen. La zona plana, apta para la ganadería, y otros pisos térmicos que permiten cultivos variados. Los proyectos productivos que tras las sentencias de legalización pueden ser una realidad, se basan en las condiciones naturales que están dadas, además de los saberes de los campesinos de la región y su tesón, que nos auguran buenas noticias próximas. En mí como líder y como la comunidad les he dicho, nosotros hemos sido bendecidos por las instituciones que ahorita, como la restitución que entró acá a nuestro municipio y mejora nuestra vereda, porque hay varios proyectos en camino y ellos nos lo están ayudando a encaminar. Sí, la propuesta nuestra a la unidad de restitución es que continúen colaborándonos, ¿no?, con el grupo de mujeres que tenemos, el Galpón, que ojalá nos ayuden para hacer una empresa, porque acá no tenemos que comprar los huevos de otro lado, del Ecuador, los traen del Cauca, de otras partes, y acá hay posibilidades, hay terreno, hay las ganas de seguir trabajando, y con eso sabemos que podemos asegurar nuestra calidad de vida, ¿no? Porque pues con el SENA ya se ha hecho gestión con la alcaldía, pero pues con la restitución de tierras también ellos sí ya nos han dado luz verde para poder seguir. Yo miro con mucho optimismo el futuro de estas veredas y de esta región por sus características de que primero son muy proactivas, son muy resilientes, ¿no?, en comparación con otras regiones que después de eventos traumáticos tienden a disgregarse. Al contrario, en esta comunidad ha tendido a ser más unida, más cohesionada, más optimista al futuro, a pesar de las condiciones y de todo lo que tuvieron que soportar. Ellos están organizados, tienen muchas organizaciones de base, tejido social, que dan cuenta de ya una capacidad instalada comunitaria, y que para la etapa ya de proyectos productivos y de todos los beneficios que ellos van a recibir a partir de la unidad y de todas las gestiones que se van a hacer, pues tienen mucho futuro. Soy orgulloso de haber nacido en esta tierra,
campesina, ya nadie se la voy a negar. Soy orgulloso de haber nacido en mi linda tierra. Soy orgulloso, ya nadie se la voy a negar. Recuerden que pueden seguirnos en Twitter en @urestitución o en @ricardosabogalu, en Facebook o en www.restituciondetierras.gov.co. En palabras sencillas. Sexto paso. ¿Qué sigue luego de presentarse en la primera visita a la oficina de la Unidad de Restitución de Tierras? Luego, debe esperar a que los funcionarios adelanten la investigación del caso y se debe estar atento a cualquier llamado que le hagan para ampliar la información. Recordemos, en palabras sencillas. Sexto paso. ¿Qué sigue luego de presentarse en la primera visita a la oficina de la Unidad de Restitución de Tierras? Luego, debe esperar a que los funcionarios adelanten la investigación del caso y se debe estar atento a cualquier llamado que le hagan para ampliar la información. Las historias de dolor y miedo y tantas aventuras de la vida por la sobrevivencia tendrán una nueva oportunidad de armonía y de construcción de comunidad. Volver a la tierra es lo más lindo que hay, estar en su región, volver a estar con sus vecinos, es como volver a nacer. Importante regresar al campo, esto es nuestro entorno. Aquí nacimos, aquí yo creo que supongo que tenemos que morir en lo de nosotros. El campesino siempre, el Estado tiene que darle no armas, sino herramientas de trabajo para uno poder trabajar. La política de restitución es una política propia del posconflicto. En ese sentido, se ha podido desarrollar de mejor manera en aquellas zonas donde hay condición de seguridad, en el Cesar, en Magdalena, en la parte de Bolívar, en la parte de arriba, en Sucre. La política de restitución se ha ido implementando de una mejor manera o a una mayor velocidad que en zonas con complejidades propias del conflicto, como el Tolima, o Nariño, o Cauca, donde el conflicto aún está. En esas zonas la restitución va mucho más lenta, en las otras avanza a un mejor ritmo, va mucho más rápida, porque las condiciones de seguridad lo permiten. Ahora regresamos a la capital del departamento de Nariño, la ciudad de San Juan de Pasto, luego de atravesar de nuevo curvas, recovecos, sus paisajes increíbles y esquinas inéditas de esta sagrada tierra parecen cantar al fondo y acoger el cariño y esperanza de sus pobladores. En la Unidad de Restitución de Tierras de Nariño ustedes van a encontrar un grupo de profesionales idóneos en las áreas jurídicas, en el área social, en el área catastral, que están a su servicio. No tiene ningún valor, es completamente confidencial, se hacen estudios de seguridad para entrar a las zonas, es decir, yo creo que esta es una oportunidad para creer en el Estado, en la buena voluntad que se tiene. ¿Cómo vamos? Mi invitación es que ojalá a todos los municipios, a todos los que miren, es creer en los funcionarios de la restitución de tierras. En donde lleguen, tratarles de brindar lo mejor, la información mejor que se les pueda dar. Ellos, yo creo que nosotros acá estuvimos prestos con los líderes, con la comunidad en general, a brindarles todo el apoyo, todo lo que ellos decían para que esto sea a favor de nosotros. Bueno, desde la Unidad de Restitución de Tierras hacemos una cordial invitación a todas aquellas personas que han sido víctimas del conflicto armado
para que hagan su proceso de solicitud y de inscripción de tierras despojadas o abandonadas en la territorial Nariño, ubicada en la ciudad de Pasto. Siempre estamos con las puertas abiertas y con toda la disposición de atender a las víctimas, de escucharlos, de comprenderlos y de, como Estado, tratar de restablecer y reivindicar sus derechos. Las próximas visitas nos permitirán corroborar las bondades del programa de restitución de tierras y cuando volvamos podamos compartir la alegría de las gentes del campo y el producto de su trabajo. Ahora seguimos para otra región del país y como testigos de la labor en bien de los campesinos que han sufrido los conflictos. Nuestros caminos y esfuerzos siguen su marcha. Ley 1448 de 2011. Restitución de tierras, tus derechos. A Patiaco me voy con los aires de mi canción, llevándome la guaneña en el fondo del corazón, llevándome la guaneña en el fondo del corazón. Chambicín.